Buenas noches, bienvenidos todos a este nuevo ciclo de clases. Ahora empezamos, Bezrat Hashem, con la historia del rey David. Terminamos con, no ha terminado en verdad la historia de Shaul Amelech, porque la historia de Shaul está entrelazada con la historia de David. Pero hasta ahorita lo que habíamos estudiado fue la historia de Shaul antes de que aparezca David Amelech, y aquí ya empieza ahora sí la historia de David Amelech desde el principio, así que es totalmente un tema nuevo, no tiene que ver con lo de atrás. En las cosas que tiene que ver yo les voy a ir explicando, también los que no estuvieron en las clases anteriores y algunos que perdieron más o menos el hilo y perdieron la conexión, pueden entender, es totalmente nuevo ahora sí. Para ubicarnos en el tiempo, así que como introducción nada más, voy a estar repitiendo cositas nada más, algunas cosas de las que estudiamos en las clases pasadas, solo lo que es necesario para entender la historia eso es. Ok, ¿en qué estamos? ¿Dónde empieza la historia de David Amelech? La historia de David Amelech empieza, estamos ubicados en la historia, en la época antes del primer Bet HaMikdash. Como todos saben, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estuvimos 40 años en el desierto. En esos 40 años había un Mishkan que era portátil, un Bet HaMikdash portátil que se armaba y se desarmaba durante los 40 años en el desierto. Después de esos 40 años llegaron a Eretz Israel, entraron a Eretz Israel y 14 años estuvieron en... ¿Estás admitiendo, Dvora? ¿14 años estuvieron en el Gilgal? Estuvieron 14 años en lo que repartieron, en lo que conquistaron y repartieron la tierra. Después el Mishkan se construyó en Shiloh. El Mishkan en Shiloh estuvo 369 años. Estuvo construido el tiempo en Shiloh. Todo ese tiempo no había rey en el pueblo de Israel. Eran los Shoftim, eran los Shoftim, los jueces, los que lideraban al pueblo de Israel. Y después de esos 369 años que terminaron cuando murió Elía Cohen murió, y justo después de Elía Cohen, el último shofet, el último líder del pueblo de Israel fue Shemuel Anabí, el profeta Shemuel. Cuando se destruyó Shiloh, se construyó otra vez el Mishkan, el Bet HaMikdash se construyó en Nob. ¿Okay? Ahorita está construido el Bet HaMishkan en la ciudad de Nob. Shmuel es el último shofet, el último juez del pueblo de Israel, y Shmuel es el que unge a Shaul Amelech. Shmuel unge a Shaul Amelech, y como explicamos en otras clases, Shaul Amelech era de la tribu de Binyamin, y en verdad el reinado en Israel le pertenece a la tribu de Yehudá, como claramente lo dijo Jacob Avinu antes de morir. Le dijo a Yehudá: Lo yasur shevet mi Yehudá umjokek mi ben raglav. No se va a apartar el reinado de Yehudá. El reinado le pertenece a la tribu de Yehudá. Shaul Amelech, había un motivo especial por qué lo reinaron, o porque todavía no había en la tribu de Yehudá alguien propicio para ser el rey, todavía no estaba preparada la persona propicia para tomar el reinado, y como el pueblo de Israel insistió que quiera un rey, Hashem les puso a Shaul. O hay quien explica porque se necesitaba, después del rey, se necesitaba exterminar a Amalek, y solamente alguien que es de la tribu de Binyamin puede exterminar a Amalek. Pero Shaul era un reinado, vamos a decir, en un principio un reinado temporal, un reinado no fijo, no para siempre, y por eso se llama Shaul,
que viene de la palabra prestado. Shaul es prestado. Pero Shaul, de todas maneras, aunque el reinado de Shaul no iba a ser para siempre, iba a haber un reinado de David, pero Shaul iba a quedar algo de él. A lo mejor iba a ser el virrey del pueblo de Israel, a lo mejor sería rey de algunas tribus, aunque haya el reinado de Yehudá, que va a ser sobre todo Israel, como dice el Rambán. Pero Shaul, después de que pecó, Hashem le dijo que vaya a exterminar a Amalek, que para eso lo hizo rey, y no exterminó a todo Amalek. Shaul pierde el reinado. Shaul pierde el reinado y Hashem le avisa a Shaul Amelech por medio del profeta Shmuel, por medio de Shmuel Anabí, le dice: Hashem ya no te quiere como rey, Hashem te va a cambiar por otro personaje. A Shmuel Anabí le dolió muchísimo. Shmuel quería mucho a Shaul. Fueron Maaseh Yadav aparte, fueron las acciones de sus manos. Él ungió a Shaul y a él le dolió mucho que Shaul ya no va a ser el rey. Estaba muy dolido, estaba enlutado, estaba de luto Shmuel por el reinado que perdió Shaul. Y aquí estamos en la historia. Aquí en este momento es cuando aparece David. Hashem le dice a Shmuel: olvídate de Shaul, ve a ungir a David, tú vas a ungir al rey David. Quiero compartirles un pasuk, para que veamos juntos cómo Hashem le dice a Shmuel que vaya a reinar a David de rey. ¿Ok? Ahí voy, lo estoy abriendo. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, les comparto pantalla. Ya estamos. Ok, es Shmuel Aleph, sí, en el libro Shmuel Aleph, en el Perek 16. Y dice el pasuk así: Vayomer Hashem el Shmuel. Le dice Hashem, le dice Dios a Shmuel: Admatai ata mitabel el Shaul. ¿Hasta cuándo vas a seguir en luto, triste, enojado, molesto, enlutado por Shaul, que perdió el reinado? Vanime astiv mi meloj al Israel. Y yo ya lo rechacé de reinar sobre Israel. Malek arneja shemen, llena tu cuerno de aceite. Velejesh lajaja el Ishai bet alachmi. Y ve, y te voy a mandar a Ishai, a Betlehem, a la ciudad de Betlehem. Kiraiti bebanav li melech, porque vi en sus hijos para mí un rey. O sea, Hashem le está diciendo: llena tu cuerno. Se me apagó. ¿Están conmigo? Sí. Hashem le dice: llena tu cuerno de. ¿Están conmigo o no? Sí, pero ya no está el paso. Ya, eso era todo. Okay. Hashem le dice: llena tu cuerno de aceite y ve a casa de Ishai, a Betlehem. Uno de los hijos de Ishai, yo lo vi para mí como rey. ¿Cuál es ese cuerno? Había un keren, un cuerno de un animal que era especial para ungir a los reyes. Se llenaba de aceite, era como un cuerno, un shofar tipo. El cuerno adentro lo llenaban de aceite y de ahí lo vaciaban se lo echaban al rey. ¿Cómo se ungía al rey? ¿Cuál es ungida? El aceite que se usaba para ungir a los reyes era shemen amishcha, era el aceite que se usaba para ungir a los utensilios del Bet HaMikdash, era el aceite que preparó Moshe Rabbeinu en el desierto, el aceite que está en Perashat Kitizá, un aceite muy especial. Y este cuerno que era especial para ungir a los reyes, trae aquí el Radak, el cuerno estaba en el Mishkan. En el Mishkan, junto a todos los utensilios, el aceite, los utensilios de que se usaban con el aceite, estaba también el cuerno, y era un trabajo del profeta ungir al rey. El rey lo unge un profeta. Entonces Hashem le dice a Shmuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Shaul? Yo lo rechacé de ser el rey de Israel
llena tu cuerno y ve a casa de Ishai a Betlehem, vas a ungir a uno de sus hijos para mí como rey. Dice el Malvin, ¿por qué una persona está de luto, está triste cuando pierde algo? Hay dos motivos por qué estar enlutecido demasiado. Uno, porque la cosa que perdiste es algo muy, muy grande. Una persona que perdió algo muy grande no se puede consolar porque es algo enorme lo que perdió, muy grande. Entonces, mientras más grande, más inconsolable. Y el otro motivo es, aunque sea algo que no sea tan grande, pero es algo que no lo puedo renovar, que no, es algo que ya lo perdí, ya no puedo, ¿cómo se dice? Reelevarlo por otro. Si no lo puedo reemplazar, gracias, no lo puedo reemplazar, es algo irreemplazable, una persona está muy triste. Entonces Hashem le dice a Shmuel, Ad matai atam mitabel el Shaul, ¿hasta cuándo vas a estar triste? ¿Hasta cuándo te vas a estar enluteciendo por Shaul? Dos motivos. Uno, que porque es algo muy grande y muy importante, yo ya lo rechacé como rey. Entonces ya no es algo tan importante que tengas que estar tanto en luto. Segundo, ¿qué crees? ¿Que es algo irreemplazable? Es reemplazable. Llena tu cuerno de aceite y ve a casa de Ishai y uno de sus hijos lo voy a elegir como rey. Ahora vean aquí algo muy interesante. Se entiende aquí del pasuk, él no le dice, Hashem no le dice directo, ve a buscar a David a ungirlo como rey. Todavía no le dice de David, le dice ve a casa de Ishai, a Betlehem, y yo vi que uno de sus hijos es rey, yo lo elegí como rey. Dicen los Mefarshim, dice el Brisker Rov, cuando Hashem eligió a David, hubo dos elecciones por qué elegir a David. Al primero que Hashem eligió es a Ishai. Ishai, el papá de David, que era un tzadik muy grande, en su época era un jajá muy grande, enseñaba Torah, dice la Gemara, Hayá yotze beuchlusia, benichnas beuchlusia, vedoresh beuchlusia. Él daba derashot, daba clases, beuchlusia, dice la Gemara, 600,000 personas. ¿Se imaginan? Había en su Zoom 600,000 personas oyendo sus clases. Era un jajam de los más grandes, de los grandes de esa generación. Pero aparte de eso, la Gemara en Baba Batra trae que Ishai era una de las 4 personas en toda la historia, Ishai, el papá de David, 4 personas en toda la historia que murió solamente Be'etiosh el Nahash, por culpa del Nahash, de la serpiente que hizo pecar a Adam Rishon. Quiere decir, no tenía ningún pecado, cero. Solo hubo 4 personas en la historia que no tuvieron ningún pecado. ¿Y por qué? Él no debería de morir. Él no hubiera muerto nunca. Si no fuera porque Adam Rishon comió del Etzadat y se le decretó a la humanidad la muerte, Ishai no hubiera muerto. Entonces la primera elección es, la Hashem le dice, ve a casa de Ishai, uno de los hijos de Ishai va a ser el rey. La primera elección es familia de Ishai. Dentro de la familia de Ishai hubo una elección de entre los hijos, que David es el hijo que es hijo, David ben Ishai, él es elegido de rey. ¿Me entendieron? Son dos alajot, son 2 elecciones. Primera elección a la familia de Ishai, segunda elección a David. Dicen los Mefarshim, vean qué bonito. Por eso, los enemigos de David, vamos a ver más adelante en la historia, David tenía muchos enemigos. Por ejemplo, Shaul, hubo un tiempo que Shaul le buscaba, quería matar a David, o Doeg Adomi, que odiaba a David. Los que odiaban a David no lo llamaban David con su nombre, lo llamaban Ben Ishai. Ben Ishai, es como dicen a mí, oye Benjamu, Ben Ishai. ¿Por qué Ben Ishai? Y David lo tomaba como una ofensa. ¿Por qué lo llamaban Ben Ishai? ¿Por qué no lo llamaban David? ¿Qué problema hay? Dicen los Mefarshim, dicen los comentaristas, ellos decían que David en sí no tiene nada bueno. Ellos saben que, ellos cómo pueden llegar a pelear con David. Si David fue elegido por Shmuel a David, por Hashem, ellos dicen no. Todo lo que Hashem eligió a David no fue una elección por David. Fue la primera elección, fue la elección de Ishai. Por eso lo llamaban Ben Ishai. Tú fuiste elegido solamente por Ishai, solamente fuiste elegido por Ishai, por tu papá. Tú no eres nadie, un don nadie. Ben Ishai le decían, el hijo de Ishai.
Ishai, como era un tzadik, uno de sus hijos se hizo rey, pero David no tiene nada en especial. Y la verdad no era así, la verdad era que era David ben Ishai. David era una elección para David y otra elección para ben Ishai. Pero la primera Hashem le dice, ve a casa de Ishai, a Betlehem, y uno de sus hijos voy a elegir como rey. Ahora aquí los mefarshim se meten en una palabra, lo quiero decir rápido nada más. Dice, Kiraiti bevanav li melech, porque vi en uno de sus hijos li melech, para mí un rey. Dicen los mefarshim, ¿qué es li melech? Hashem está hablando. Hashem le está diciendo a Shmuel, ve a casa de Ishai, porque vi en sus hijos li melech, para mí un rey. No es para mí, no es para Hashem, para el pueblo de Israel. ¿Por qué dice li melech, para mí un melech? ¿Por qué dice li melech? Entonces el Radak dice, li melech, para mí, alguien que me haga caso. Alguien que Shaul no me hizo caso. Alguien, para mí, que me haga caso, que sea mi rey. Que sea mi rey, que me haga caso, que sea mío. Que lo que yo diga me haga caso. Eso es li melech. ¿Ok? Esa es la primera explicación que dice aquí el Radak, la explicación que dicen los mefarshim. Dicen los mefarshim otra explicación, algo muy interesante. El Malvi me explica algo muy interesante, dice así. Shaul, cuando Shmuel ungió a Shaul de rey, Shmuel ungió dos reyes, al primer rey que es Shaul y a David. Pero hay una diferencia muy grande. A Shaul lo ungió Bepaj, lo ungió con una jarra de barro, un jarrito de barro, lo llenó de aceite y así ungió a Shaul. A David lo ungió con el cuerno. Dice la Gemara, ¿qué diferencia hay? Shaul, su reinado no era para siempre, no era eterno. Por eso se ungió con el barro, mostrando que el barro se acaba, se deteriora, se rompe fácil. El cuerno es fuerte. David, su malhut, su reinado fue muy fuerte. Pero dice el Malvin, ¿por qué es así? A Shaul, ¿quién lo eligió? ¿Quién quería un rey que Hashem les puso a Shaul? No llegó Hashem y dijo, yo quiero un rey, yo elijo a Shaul. El pueblo quería un rey, y como el pueblo quería un rey, Hashem dijo, bueno, que sea Shaul. El reinado no vino de Hashem, vino del pueblo. En cambio, con David, Hashem es el que le dice a Shmuel, yo quiero a David como rey. David no vino por el pueblo, David vino por Hashem. Dice el Malvin, por eso hay una diferencia. Shaul, ¿cómo fue ungido Shaul? En una vez que Shaul llegó con Shmuel a buscar algo, Hashem le dijo, úngelo como rey. Shaul llegó con Shmuel. En cambio, con David, Shmuel va a buscar a Shaul. Porque en el de David, Hashem es el que quiere el reinado de Shaul. Por eso le dice, Li Melech, este es un rey que yo estoy eligiendo. Es un rey que yo quiero, no como Shaul, que el pueblo lo eligió, sino David es un rey que yo estoy eligiendo como rey. Una tercera explicación, algo muy interesante, trae el Jidá en varios lugares en nombre de un jajam, se llamaba Harav Gadol Rabbi Baruch Barzilai. Dice así, dice la Gemara que los tzadikim grandes, tzadik gozer ve akadosh Baruch Hu mekayem. Tzadik, tzadik gozer, el tzadik hace una gezerá y akadosh Baruch Hu la cumple. O también Akadosh Baruch Hu gozer, cuando Akadosh Baruch Hu hace una gezerá, tzadik mebatla. El tzadik puede anular una gezerá que Hashem decreta. Si alguien lo leen un decreto malo, el tzadik la puede anular. Hazal le llaman a eso que kiviahol, como diciendo que los tzadikim gobiernan, entre comillas, sobre Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem hace un decreto y los tzadikim lo anulan. Por eso dice el Jidá, es lo que dice aquí el pasuk. Dice, Kiraiti bevanav li melech. Vi en uno de sus hijos, dice Hashem, que uno de sus hijos es tan tzadik que puede ser también rey para mí.
li melech, vi en unos hijos un rey a mí, alguien que me diga a mí, entre comillas, lo que hacer, que me diga él cómo anular un decreto o hacer el decreto, etc. Okay. Ahora vean qué pasa. ¿Ustedes qué dicen? Hashem le dice a Shmuel, ve a casa de Ishai a ungir a David. Le dice Shmuel a Hashem, vayomer Shmuel, echelech. Hashem, ¿cómo quieres que vaya? Veshama Shaul Varagani, va a escuchar Shaul que yo voy a ungir a otra persona como rey. Varagani me va a matar. Imagínense, Shaul es el rey. Shaul es el rey de Israel. Y de repente llega el profeta y le dice a otro, tú eres el rey. Eso es Mored Malchut, está renegándose en contra del reinado, es Hayamita. Le dice Shmuel, Echelech, ¿cómo quieres que vaya? Veshama Shaul Varagani, va a escuchar Shaul que yo lo voy a hacer eso. Varagani me va a matar. Hashem le contesta, no te preocupes, no vayas a decir, no, vengo a ungir a un rey. No, hazlo a escondidas. Tú no digas que vas a ungir a un rey. Vayomer Hashem, le dice a Hashem, Eglat bakar tikach beyadeja. Lleva contigo, cuando vayas a Betlehem, lleva contigo una Eglat bakar, un becerrito. ¿Sí? Ve a Marta lisboach la Hashem bati. Les vas a decir, vine a hacer un zebach, vine a hacer un korban para Hashem. Dicen los jajamim, ¿por qué necesitaba un korban? La primera vez Hashem no le dijo que lleve un korban. Hashem le dijo, ve. A él le dio miedo, porque Shaul lo va a matar. Entonces Hashem le dice, llevas un korban. Dicen los jajamim, necesitaba un korban por pensar mal de Shaul. ¿Cómo piensas que Shaul te va a matar por escuchar la voz de Hashem? Tú estás yendo a ungir porque a ti se te antojó, porque Hashem te dijo. Si es porque Hashem te dijo, ¿cómo te atreves a pensar de Shaul que es un tzadik? Por el pensamiento malo necesitas un korban. Ahora, de aquí aprende la Gemara algo muy interesante. Pregunta a la Gemara, ¿cómo Shmuel tiene miedo? Hay una regla, Shluche mitzvah enani zokin, una persona que va en el camino. Es un mensajero, es un enviado de una mitzvah, para hacer una mitzvah. Enani zokin, no se daña. ¿Cómo Shmuel tiene miedo de que le vaya a pasar algún daño en el camino, que Shaul lo vaya a matar en el camino? Estás yendo a hacer una mitzvah. Si estás yendo a hacer una mitzvah, no tienes que tener miedo de nada. Shluche mitzvah enani zokin. Una persona va en camino a hacer el mitzvah, está protegido, no le va a pasar nada, ningún daño. ¿Cómo Shmuel Anabí, cómo el profeta Shmuel tiene daño? Esa es la pregunta que hace la Gemara. Contesta la Gemara algo muy muy importante, y eso es que nos lo sepamos toda la vida. Dice la Gemara, Eja de Shchiach Hezeka Shane. En un lugar donde Shchiach Hezeka, donde es común este daño, este peligro, un lugar, si estás yendo a un lugar peligroso, ahí no está la promesa de Shluche Mitzvah enani zokin. Ahí no está la promesa de que uno que va a hacer una mitzvah no se daña en el camino. Quiere decir así. Akadosh Baruj Hu, cuando creó el mundo, creó una naturaleza en el mundo. Hashem creó la naturaleza. La naturaleza Hashem la creó. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Hashem creó un mundo con naturaleza. Y Akadosh Baruj Hu quiere que esa naturaleza se cumpla, que la naturaleza siga la naturaleza. Esa es la voluntad de Akadosh Baruj Hu cuando creó el mundo. Hashem hace milagros cambiando la naturaleza, pero a Hashem no le encanta, por decir así. A Hashem no le gusta cambiar la naturaleza. Cuando es un lugar donde Shchiach Hezeka, cuando es un camino donde el daño existe, donde el peligro existe, quiere decir que la naturaleza en ese lugar es que el daño existe. Ahí Hashem no va a hacer un milagro para cambiar la naturaleza por un shluche mitzvah, por una persona que va en mitzvah. Una persona, si está yendo a hacer una mitzvah, no te metas a un peligro. Shchiach Hezeka, un lugar donde hay peligro, no te tienes que meter. ¿Sí? No es el tema de la clase, pero con más motivo, con una persona, con más razón, con una persona no va a hacer ninguna mitzvah y se está metiendo en peligro. Hay gente que porque ya se cansó, ya me cansé, la verdad ya me harté, yo ya me cansé, ya no. Shchiach Hezeka es un tema donde el ezek, el daño, está shchiach, está
existe y es común que pase y los contagios están tremendos. Tenemos que cuidarnos, una alajá de la Torah. La gente piensa que es no sé, que es una jumrá o no sé qué piensa. Tenemos que cuidarnos. Los contagios están cada vez más fuertes y más fuertes. Shchiach ezeka. También si vas por algo de mitzvah, si no, yo fui a rezar, no me cuido. No. Si vas a un lugar a rezar y no te cuidas, no hay shluchem mitzvah. Yo creo que esto es shchiach ezeka. Los contagios por naturaleza, este virus se contagia muy fácilmente. Nos tenemos que cuidar. Bueno, eso fue paréntesis. Ajá, pero Shaul no lo iba a matar. Oh, muy bien. Pregunta, ¿quién preguntó? Jacob. Pregunta Jacob, pero ¿cómo él piensa que Shaul lo va a matar? ¿Por qué esto se llama Shchiach ezeka? ¿Cómo Shmuel se le pasa por la mente que Shaul lo va a matar? ¿Cómo Shaul? Si tú le dices a Shaul, Hashem me mandó, ¿te va a matar por hacerle caso a Hashem, por hacerle caso a Dios? Entonces es una pregunta muy fuerte. Vi que se la preguntaron a Rab Chaim Kanievsky, Sheikhie. Y Rab Chaim Kanievsky dijo que tal vez Shaul no le iba a creer que Hashem lo mandó. Eso se me hace muy difícil entender también cómo Shaul va a pensar que Shmuel lo está mintiendo. Si Shmuel le dice, me mandó a Hashem a ungir a Shaul, a David, ¿qué va a pensar que le está mintiendo? Eso es una pregunta. Pero la Gemara de aquí aprende otra cosa. La Gemara de aquí aprende, ahorita para contestar esta pregunta, ve qué bonito. La Gemara de aquí aprende, ¿qué le dijo a Hashem? Ve y diles que vienes a hacer un corbán. ¿Cómo? ¿Va a mentir? O sea, va a ir a ungir a Shaul, a David, y él va a decir, no, estoy viniendo solo a hacer un corbán para que Shaul no se entere de nada. ¿Se puede mentir? Dice la Gemara, de aquí aprendemos de que Meshanim ipnei Shalom. De aquí aprendemos que por Shalom, por paz, puedes mentir. Dice el Tosafot, él no mintió porque en verdad también fue a hacer un corbán, pero cambió de la verdad. No fue la verdad completa, porque él en verdad fue a ungir y de paso hizo un corbán para poder mentir. Entonces aquí se aprende que Meshanim se puede cambiar de la verdad por hacer Shalom, por hacer las paces, por no hacer pleito. Según esto, vean qué increíble. Cuando Shaul se va a enterar de que Shmuel fue a ungir a David, y cuando llegó Shmuel dijo, no vine a ungir a David, vine a hacer solo un corbán, vine a hacer un sacrificio, invité a la gente para corbán. Vas a ver Shaul en ese momento que Shmuel está mintiendo. ¿Y por qué le está mintiendo? Porque Meshanim mipnei Shalom, porque puedes mentir por el Shalom. Entonces Shaul también va a decir, ¿cómo yo sé que Hashem te dijo que lo vayas a hacer? A lo mejor tú me estás mintiendo también por Shalom. ¿Entendieron o no? Así como mentiste, así como mentiste para decir que estás yendo a hacer un corbán, cuando en verdad estás yendo a ungir a David. ¿Y por qué lo hiciste? Porque Meshanim ipnei Shalom, para hacer Shalom, por la paz cambiaste la verdad. A lo mejor también me estás diciendo que Hashem te mandó y estás cambiando de la verdad y en verdad Hashem no te mandó. Buenísimo. Pero eso también no queda muy bien porque si Hashem a lo mejor si Hashem no lo mandó, ¿cómo él va a usar? Él va a usar el aceite, el Shemen HaMishcha, sin que Hashem lo mandó. No sé, la verdad sí es una pregunta fuerte. Tal vez él va a pensar que así como a Shaul, ¿por qué se hizo rey? Porque el pueblo pidió y Hashem aceptó. Entonces puede ser que Shaul piense que el pueblo, que Shmuel le pidió a Hashem que sea David rey y por eso Hashem lo mandó. Y entonces si es así, es un Mored Bamalhut, está rebelándose con el reinado por pedirle a Hashem que David sea rey. De cualquier manera, él tenía ese miedo que Shaul lo vaya a matar, y por eso él le dijo a Hashem, ¿qué hago para que Shaul no me mate? Eso no puede ser porque él no sabía que era David el rey. No, pero bueno, no tiene que ser David, pero uno de la familia de Ishai, Aparte Shaul no sabe que Shmuel no sabe qué es eso. Todo eso Shmuel lo sabe, Shaul no lo sabe. Ahora el Radak dice que en verdad Shmuel no tenía miedo. Shmuel confía en Hashem y no le va a pasar nada.
Pero Shmuel decía, Hashem, la halajá no me permite, yo como es Shia Jezeka, como el peligro está aquí, yo no es que me da miedo, no me da miedo de ir ahí. Yo voy, yo no tengo ningún miedo, pero la halajá no me permite porque es Asur. No puedes, lismoja lanes, no puedes apoyarte en un milagro. Ok, entonces Shmuel va a la casa ve a Betlehem, se lleva el becerrito, dice que viene a hacer un corbán, llama, invita a Ishai y a sus hijos, le dice Ishai, tráete a todos tus hijos, llega Ishai a la fiesta, trae a todos sus hijos, 7 hijos que trae Ishai, y cuando empieza a Shmuel a pasar uno por uno, a lo mejor es este el que Hashem eligió, Hashem le dice este no es, el segundo no es, el tercero no es, terminan todos los 7 y le dice, ¿y dónde? ¿Falta? ¿Hay más hijos? ¿Tienes más hijos? Le dice, no, ya no tengo más hijos. Él dice, ¿cómo es posible? Hashem me dijo que uno de tus hijos va a ser, lo tengo que ungir como rey. ¿Tú me estás diciendo que no hay más hijos? Le dice, sí. Mi hijo chiquito, es que está de pastor en el ganado, déjame lo traigo. Y ese era David, que era el hijo chiquito. La pregunta es, ¿qué está pasando? El profeta Shmuel llegó a casa de Ishai, le dice, trae a todos tus hijos, y no trae a David. Cuando trata de ungir a uno por uno, Hashem le dice, ni uno es el rey. Le pregunta a Shmuel, a Ishai, ¿son todos tus hijos? Le dice, estos son todos mis hijos. Le dice, no puede ser, Hashem me dijo que hay uno más. Le dice, sí, cierto, el chiquito, David, que está pastando. ¿Cómo es posible que a David no lo trajeron? Aquí hay escondida una historia tremenda del nacimiento de David Amelech, y vamos a empezar desde el principio, ahora sí, de David Amelech, por qué Ishai pensaba que David no era su hijo. Vamos a verlo todo a profundidad. Bezrat Hashem, nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Gracias a todos por participar, y mañana, Bezrat Hashem, seguimos con esta historia. Vamos a ver el principio del nacimiento de David Amelech. Buenas noches a todos. Ok, buenas noches a todos. Porque está diferente. Ok, buenas noches. Seguimos aquí con la clase de la historia del rey David que empezamos ayer, Bezrat Hashem. Ayer vimos que, nada más como una pequeñísima introducción, la manera en que estudiamos esto es tratando de entender cada parte con profundidad, con detalles. Entonces, a veces se nos divide una misma historia en unos 2-3 días, en lo que termina por querer entenderlo a profundidad. Entonces, como estaba en la publicidad de la historia del rey David, estudiada y analizada a profundidad. Entonces, a veces unos esperan que, ya quiero llegar al final, Bezrat Hashem, vamos a llegar a todo, pero un poco con paciencia para poder sentir, para poder disfrutar de cada detalle y detalle de la historia. Ok. Estudiamos ayer de que Hashem le dice a Shmuel, a Naví, le dice al profeta Shmuel, Ad matay atam mitabel el Shaul, ¿hasta cuándo vas a seguir entristeciéndote, enlutándote por Shaul que perdió el reinado? Yo ya lo rechacé de rey, ya no quiero que sea Shaul, ya no quiero que sea el rey. Le dice a Hashem, ve, te voy a mandar. Le dice a Hashem, llena tu cuerno, ese cuerno especial que estaba en el Mishkan, que estaba guardado con los utensilios del Bet HaMikdash para ungir especialmente a los reyes, lo vas a usar por primera vez. Y ve a casa de Ishai, a Betlehem. Dijimos que Ishai era un tzadik muy grande, era un tzadik de que era el Rosh HaSanedrin, era el jefe del Sanedrín en ese entonces, tenía el shiur de 600,000 personas que les enseñaba, era una de las 4 personas que murieron sin ningún pecado, un tzadik, algo muy muy especial, que era
Ishai, le dice a Hashem, quiero que vayas a casa de Ishai a Betlehem y vas a ungir ahí, Kiraiti bevanav li melech. Yo quiero que vi que uno de sus hijos es un rey para mí. Me preguntaron ayer por qué Hashem no le dijo directamente que es David. ¿Sí? Entonces explicamos que había dos elecciones. Había una elección, Hashem eligió a la familia de Ishai, y dentro de la familia de Ishai, Hashem eligió a David. Pero eso no contesta la pregunta. También, aunque son dos elecciones, le podía decir directo, ve a la casa de Ishai y unge a David. Ahorita vamos a ver, dice el Radak, tiene una explicación. Ahorita cuando terminemos esta explicación vamos a entender por qué Hashem no le dijo directamente que lo haga con David Amelech. Le dice Shmuel, Ejelech, ¿cómo voy a ir? Veshama Shaul Varagani. Va a escuchar Shaul que yo estoy yendo a reinar, a coronar a alguien en su vida y me va a matar. Soy un Mored Bamalhut, me estoy rebelando en contra del reinado. Le dice a Hashem, ¿sabes qué? Tengo una idea. Llévate un becerrito, llévate una Eglat Bakar, un becerrito, y diles, vengo a hacer un corbán. No le digas a nadie que vienes a ungir a Shaul como rey, solo ven a hacer un corbán. Entonces ayer preguntamos, y parece que no quedó tan claro porque gente me preguntó también después de la clase. Entonces ya no entendí. Shmuel hizo bien en decirle a Hashem que no quiere ir porque tiene miedo, o no hizo bien. ¿Estuvo bien o no estuvo bien? Entonces, hay aquí varias opiniones, varios caminos. Les voy a decir tres explicaciones. El Zohar HaKadosh dice así. Dice el Zohar HaKadosh, tzadikaya lo ba'an leatraja le marehom beatar deniz kaishtekach leena. Los tzadikim no quieren leatriach, molestar, entre comillas, porque Hashem no se molesta, pero no quieren hacer que Akadosh Baruj Hu cambie las leyes de la naturaleza. Como Hashem mismo siempre quiere encaminarse dentro de lo que es la naturaleza, los tzadikim tampoco quieren que Hashem les haga un milagro fuera de la naturaleza. ¿Por qué? Explica el Malvin, porque una persona que Hashem le hace un una persona que Akadosh Baruj Hu tiene que cambiar las leyes de la naturaleza por él, menakim lo mizehuyotav, está usando sus zehuyot, está usando sus méritos, está usando el pago de sus mitzvot para que le hagan un milagro. Y nadie quiere usar sus mitzvot para que le hagan un milagro en este mundo. Mejor que Hashem no me haga el milagro, que sea naturalmente. Mejor no me meto en el peligro para no necesitar el milagro, y todas esas zehuyot, todos esos méritos que tengo, Hashem me los guarda para pagármelos en el Olam Haba. Por eso los tzadikim no quieren de hacer que Akadosh Baruj Hu cambie la naturaleza, que Gavna de Shmuel. Y así fue lo que pasó con Shmuel. Quiere decir, Hashem le dijo a Shmuel, ve a casa de Ishai a Betlehem. Le dice Shmuel, Hashem, yo por mí voy, no tengo ningún problema. Pero si voy a ir y todo el mundo se va a enterar, y Shaul va a escuchar, se va a enterar, y me va a querer matar, yo sé que me vas a salvar. Yo estoy seguro que tú me vas a salvar. Pero para salvarme ya voy a necesitar un milagro. Y si es un milagro, ya estoy usando mis zehuyot, estoy usando mis méritos. No quiero usar mis méritos. ¿Cómo le hago a Hashem para no tener que usar mis méritos? Hashem le dice, no te preocupes, llévate una Eglat Bakar, llévate un becerrito, y así tú le haces corbán ahí, y así él no va a saber que estás yendo para ungirlo a escondidas. Esa es la explicación así dice el Zohar HaKadosh. El Malvin dice un poco diferente. El Malvin dice que eso mismo fue la pregunta de Shmuel. Shmuel le pregunta, Hashem le dice a Shmuel, ve a casa de Ishai. Ahora, Shmuel no sabía qué quería Hashem de él. Hashem quiere que vaya al descubierto, que todo el mundo sepa que viene a ungir un rey nuevo, y si va a haber un peligro, Hashem lo va a salvar y él no tiene problema con eso. O Hashem le está diciendo, quiero que vayas a escondidas para no tener que hacerte un milagro. Él no sabía cómo Hashem quiere mandarlo. Por eso le pregunta, Vayomer Shmuel, Ejelech. Hashem, no Ejelech, ¿cómo voy a ir si me estoy metiendo en un peligro? No, Hashem, Ejelech, ¿cómo quieres que vaya? ¿Quieres que vaya befaresi al descubierto? ¿Quieres que todos sepan? ¿O quieres que vaya ocultamente? Y Hashem le dice, Vayomer Hashem, Eglat Bakar tikach beyadeja. No, hazlo de una manera oculta.
Viene el Netziv Mivolozhin y dice un hidush precioso, precioso. Aquí en la Gemara en Pesajim, donde la Gemara de aquí aprende que Bemakom de Shchija Ezeka, que un lugar donde existe, donde es Shchiach, donde se encuentra, donde es normal que pase un daño, una persona no se puede meter ahí, aunque sea que vaya en caminos de mitzvah, no está asegurado de que Hashem lo cuide. Dice el Netziv Mivolozhin un hidush muy grande. Dice así: en verdad, hay dos maneras en las cuales Akadosh Baruj Hu maneja el mundo. ¿Sí? Hay dos caminos en los cuales Dios maneja el mundo. Uno es el camino de la naturaleza, Derech HaTeva, el camino de la naturaleza. Y dentro del camino de la naturaleza está donde están las leyes de la naturaleza. Y cuando uno se encamina con la naturaleza, ahí es cuando si se mete a un peligro, no se debe meter a un peligro. Y shluché mitzvah, y también si es mandado por una mitzvah, le puede llegar un daño si según la naturaleza le llega daño. Dice, pero hay otra anagá y otra conducta de Akadosh Baruj Hu en este mundo, y es una conducta de lemala minateva, por arriba de la naturaleza, que ahí Hashem no se fija en las leyes de la naturaleza. ¿De qué depende? Si a uno Hashem se conduce con él con las leyes de la naturaleza o por encima de las leyes de la naturaleza. Dice el Netziv, depende de la persona misma. Una persona que es un tzadik muy grande y él mismo hace mesirut nefesh y se entrega todo lo que él tiene por Hashem y no se fija en nada y no le importa nada del mundo y está todo apegado en Hashem en todo momento. También Akadosh Baruj Hu con él se comporta por encima de las leyes de la naturaleza. ¿Sí? También con él Hashem se comporta, dice, vean cómo dice el Lashon, Mishe mafkir atzmo be'avat Hashem, uno que se entrega totalmente por el amor de Hashem. Hulemala miteva enoshi, por encima de la naturaleza humana, asgam ashgaha megina alav bederech haflaga. Entonces también Akadosh Baruj Hu se comporta con él de una manera especial por encima de la naturaleza. Pero una persona que normal, que vive en este mundo, según las leyes de este mundo, también Hashem se comporta con él según las leyes de este mundo. Cuando Akadosh Baruj Hu al principio le dice a Shmuel, ve a casa de Shaul, ve a casa de Ishai a ungir a uno de sus hijos como rey, Shmuel tenía dos opciones. Shmuel era una opción es, yo voy con Hashem, a mí no me importa nada. Él está apegado, en verdad, no es mentira, él está apegado completamente en la emuná de Hashem y no le da miedo de nada. Y si es así, no le tiene que dar miedo de Shaul. Pero Shmuel no hizo así. Shmuel dijo, Hashem, pero ¿cómo voy a ir si me estoy metiendo en peligro? Dijo Hashem, te está dando miedo que te metiste en un peligro. Significa que tú te estás conduciendo en el camino de la naturaleza. Si es así, en verdad tienes que tener miedo. Mejor llévate un becerrito y di que vienes a hacer un corbán y no digas que vienes a ungir a Shmuel, a David, para que no te metas en peligro. Depende cómo la persona se comporta, así Akadosh Baruj Hu se comporta con él. Increíble. Llega Shmuel a casa de... Hashem le dice, ve a casa de Shmuel, les voy a compartir de volada los pesukim para que los veamos adentro y después les voy explicando. ¿Dónde está? ¿Qué haces? Estudiando. ¿No nos desconecta la bifamilia? No. Ok, dice el pasuk así, Perek 16, Perek Tetzain, pasuk Bet. Vayomer Shmuel, le dice Shmuel a Hashem Ejelech, ¿cómo voy a ir? Veshama Shaul Baragán, y va a escuchar Shaul y me va a matar. Vayomer Hashem, le dice Hashem, Eglat Bakar Tikach Beyadeja, llévate contigo un becerrito, ¿sí? Y Veamarta, y vas a decir, Lisboach la Hashem Bati, vengo a hacer un corbán para Hashem. Vekarata le Ishai Bazabach, y le vas a llamar a Ishai a la fiesta, al banquete que vas a hacer, a este corbán. Veanoji odiaja et asher ta'ase. Y yo ahí te voy a explicar, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Umashach tali et asher omar eleja. Y me vas a ungir. Pero
al que yo te voy a pedir. Sí. Sí estuvo bien que se enojó, que le dio miedo, porque pues al final sí se enojó Shaul. Shaul de esto no se enojó, ¿no? Shaul nunca supo de esto. No, pero se enojó de que fue rey David. Se enojó con David, pero a Shmuel nunca le hizo nada. Pero, o sea, pero si le decía, sí se iba a enojar con él también, ¿no? Sí. Pero la Por eso pregunta, entonces, okay, la no pregunta estuvo es, mal que se- la pregunta es, a lo mejor si Hashem le dijo, no le debería de dar miedo. Hashem te está diciendo que vayas, ¿a ti qué te da miedo de la gente? Si Hashem te dice que vayas, no te va a pasar nada. Okay. Ok. Dice el pasuk, Bekarata le Ishai bazebach, le vas a llamar a Ishai y yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer ahí. Pasuk, Dalet, Vayas Shemuel et asher diber Hashem, hizo Shmuel lo que le ordenó Hashem, Vayavó Betlehem, y vino a Betlehem. Ahora imagínense, llegó Shmuel, el profeta Shmuel llega a la ciudad, Vayejerdu ziknei likrato, Vayejerdu, la primera explicación es, se apuraron todos, llegó Shmuel, todos se apuraron, a ver, jajam, bienvenido, profeta, ¿qué es lo que necesitas? El Radak trae otra explicación, Vayejerdu les dio miedo, dijeron, ¿quién sabe qué pecado tiene alguien de la ciudad, o qué problema hay, que Shmuel viene a la ciudad, a lo mejor hicimos un pecado, nos viene a regañar, nos viene a reprochar. Se asustaron, ¿por qué vino Shmuel a la ciudad? Vayomer Shalom Boeja, le pregunta el grande de ahí, le pregunta a Shmuel, Shalom Boeja, ¿vienes por paz? Vayomer Shalom, le dice, todo está con paz, todo está bien. Lisboach la Hashem bati. Vine a Lisboach la Hashem, vine a hacerle un corbán para Hashem, para eso vine. Como dijimos ayer, de aquí se aprende que una persona puede cambiar un poquito por Shalom. Si él les hubiera dicho, vengo a ungir a un rey, se hubiera llegado la noticia, le hubiera llegado a Shmuel. Por eso él dice, no, vine, Hashem le dice, ahora no fue mentira, porque en verdad sí vino a hacer un corbán para Hashem, sí trajo el corbán. Dice, no, vine a hacer un corbán. Itkadeshu ubatem iti bazavach, prepárense y vengan conmigo a hacer este zebach, este corbán. Vamos a hacer un corbán, vamos a hacer una fiesta, vamos a comer. Vaikadesh et Ishai ve'et banav, también mandó invitar a preparar a Ishai y a sus hijos. Vaikra laem lazavach, y los invitó a este zebach, a este banquete, a este sacrificio que iba a hacer. Entonces ya se imaginan ustedes, llega Shmuel, preparan un salón, vienen todos los ancianos del lugar, viene Ishai, el Gadol Hador, vienen sus hijos. Increíble. Vaí beboam. Y fue cuando vinieron. Entonces ve, Shmuel todavía no sabe cuál de los hijos de Ishai es el que van a ungir como rey. ¿Sí? ¿Qué pasó? Perdón, se me desconectó. Shmuel todavía... Ya. Rab, tiene como 3 minutos que se fue. Ah, qué raro. Apague su cámara Minutos, Rab. para que no se le trabe. A ver. ¿Aquí ya estoy o no? ¿Ya me ven? Sí. ¿Dónde Y si quiere que lo veamos con el otro dispositivo, también puede apagar y prender su cámara y ya. Sí, se ve. Gracias. Ok, les voy a compartir los pesukim en los que íbamos. Ok, me están viendo, ¿verdad? ¿Están viendo los pesukim? Sí. Ok, Vayash Shmuel, otra vez, pasuk aquí en la arriba. Vayash Shmuel et Hashem diber Hashem, hizo Shmuel lo que le ordenó a Hashem, vayavó Betlehem, y vino a Betlehem. Vayejerdu zikne ha'ir likrato, se espantaron, se asustaron los ancianos de la ciudad a su encuentro, pensaron que a lo mejor hay algo malo en la ciudad, y Shmuel Anabí los viene a reprochar. Vayomer Shalom Boeja, le preguntan, ¿vienes
Shalom, vienes con paz. Vayomer Shalom, todo está bien. Lisboach la Hashem bati, vengo a hacer un zebach, un korban. Para Hashem vengo solo a hacer un banquete, voy a hacer una fiestita, voy a hacer un korban. Y los quiero invitar. Itkadeshu, prepárense. Ubatem iti bazavach, y vengan conmigo a este zebach, a este korban. Vaikadesh et Ishai vet banav, también invitó y preparó a Ishai, que era el Gadol Ador, el grande de la generación, y a sus hijos. Vaikra laem la zavach, y los invita a este zebach, a este korban. Vayi beboam, ahora imagínense ustedes, está el salón preparado, están los Gedolei Ador, los grandes de la generación, Shmuel Anabí, el profeta Shmuel, y está Ishai, y viene con sus hijos. Nadie sabe qué es lo que va a pasar, pero Shmuel sabe. Uno de los hijos de Ishai es el que Hashem eligió como rey. Ahora, Shmuel mismo todavía no sabe quién es. Vayi beboam, y están entrando, van viniendo. Vayaret Eliab, y Shmuel vio a Eliab. Eliab era el primogénito de Ishai. Vayomer, y dijo Shmuel, se dice a sí mismo, Ach neged Hashem eshijo. Oh, mira qué precioso está mira qué buena persona. Shmuel dice, él es el Mashiach. Frente a Hashem aquí está su Meshijo, está su ungido. Ahora, Shmuel, no nada más ve con unos ojos de persona. Shmuel está viendo con los ojos de Shmuel, con unos ojos de profeta. Y él dice, este es el propicio para ser rey. O sea, dice, Ach neged Hashem eshijo, dice Rashi, él está diciendo, es verdad que este es muy propicio para el reinado. Vayomer Hashem el Shmuel, le dice Hashem a Shmuel, Alta bet el mar'eun, no veas cómo se ve, Vel Geboa comató, y qué alto está, Ki meastiu, yo lo rechacé a él, no lo quiero. Ki lo asher ir'e a Adam, no es lo que una persona ve. Ki Adam ir'e la enaim, porque la persona ve con los ojos, de Hashem ir'e la levav, y Hashem ve hacia el corazón. Dice, una persona ve el exterior, ve con sus ojos, ve lo exterior, lo que se ve. Hashem ve lo profundo que hay dentro. Dicen los Jajamim, ¿qué significa que meastiu, lo rechacé? En verdad, Eliab sí era propicio para el reinado, pero Hashem lo rechazó. Dice Rashi, ¿por qué lo rechazó? Más adelante vamos a ver que Eliab se enoja. Eliab se enojó una vez con David, se enojó por algún tema que vamos a estudiar más adelante, Bezerat Hashem, y por eso dice Hashem, ya no lo quiero. Él no es propicio, una persona que pierde el control, una persona que no se puede controlar a sí mismo, ¿cómo va a controlar al pueblo de Israel? Pero nada más se enojó o hizo algo así, porque pues enojarse... si quieren... me imagino que también David. Si quieren, él se enojó, por eso Hashem lo rechazó. Si quieren, escriban las preguntas para no interrumpir, y las vemos al final de la clase. Lo único que tenía, él tenía todo perfecto, lo único que tenía era que se enojó. Y cuando se enojó, el enojo viene, dicen los Jajamim, el enojo viene también por Gavá, viene un poquito por orgullo. Una persona que no tiene orgullo, si le hacen algo, no se enoja porque pues, no le molesta. Una persona que tiene orgullo, tiene personalidad, ¿cómo él se atreve a hacerme algo? Por eso se enoja. Eliab ahí mostró que no es propicio para el reinado. Le dice Hashem, no lo quiero. Dice, Vaikra Ishai el Abinadab. Ok, entonces no es el primero, le llaman al segundo. Vaikra Ishai el Abinadab, le llama Ishai a Abinadab, que es el segundo. Vayavireu lifne Shmuel, lo pasa frente a Shmuel, Vayomer, y le dice Shmuel, Gambaze lo bajar Hashem. Tampoco escogió Hashem. Aquí ya vemos una diferencia. Aquí le dice, no lo escogió Hashem. El primero Hashem lo rechazó. Estaba elegido, pero lo rechazó. Y lo rechazó, nunca lo quiso. Vaya a ver Ishai Shama. Le pasó a Ishai a su tercer hijo que se llama Shama. Vayomer Gambazelo bajar Hashem. Tampoco lo escogió Hashem. Vaya a ver Ishai Shiv'at Banav Lifne Shmuel. Pasó Ishai sus 7 hijos frente a Shmuel. Vayomer Shmuel el Ishai. Le dice Shmuel a Ishai, Lo bajar Hashem ba'ele. Hashem no escogió estos. Vayomer Shmuel el Ishai. Le dice Shmuel a Ishai después de que pasaron sus 7 hijos. Vayomer Shmuel el Ishai. Hatamu anearim. Le dice, ¿ya? ¿Son todos tus hijos? Vayomer le contesta Ishai. No. Od sha'ara katan.
Todavía se quedó uno chiquito. Se quedó el chiquito. Veiné roe batzón. Y él está pastando, está trabajando, está pastando. El pastor en ese tiempo era algo muy bajo, está pastando. Se quedó el chiquito, está trabajando, está pastando. Vayomer Shmuel Elisha, le dice Shmuel a Isha, o sea, como diciéndole, no, ni lo vamos a llamar porque pues no. Vayomer Shmuel Elisha, le dice Shmuel a Isha, Shilcha vekajenu, manda y tráelo. Kilo nasov ad boopo, porque no nos vamos a sentar, no vamos a empezar la seudá ad boopo hasta que él venga, hasta que él llegue aquí. Ahora aquí, como dijimos ayer, aquí la pregunta es, ¿Qué está pasando? Le dice Shmuel, lo invita, viene Shmuel y te invita a la fiesta. Y te dice, trae a todos tus hijos, y a uno no lo traes, no es que está pastando. Y tráelo, que ponga a alguien para pastar. Y todavía le pregunta, ¿dónde? ¿Ya son todos? Le dice, no, todavía se quedó el chiquito, Shahara Katán, Veinero Ebatzón. Le dice Shmuel, no vamos a sentarnos, no vamos a empezar a comer, hasta que no venga él. Dice el Al-Shich HaKadosh, no dice el pasuk Nish'ara Katán, se quedó. Dice Sha'ara Katán. Sha'ara Katán significa, Nish'ar es fue dejado. Sha'ar es él se quedó, él se dejó. Entonces dice el Al-Shich HaKadosh, en verdad el motivo que no trajeron a David es porque cuando llegó Shmuel, David no quiso venir. David era tan humilde, Sha'ar Akatán. Le dice Ishai, no, este hijo mío es tan chiquito, es tan humilde, que él no quiere venir. Sha'ar Akatán, se quedó el chiquito, se quedó pastando, él no quiso venir por la humildad que él tiene. Así dice no es que yo no lo llamé, sino él quiso quedarse. Él quiso quedarse porque es muy humilde, él no sintió ninguna importancia y ninguna necesidad de venir. Así explica él al Shich HaKadosh. No obstante, mas sin embargo, el Kli Yakar trae el nombre que escuchó. El Kli Yakar era Rabbi Shmuel Añado, de la época del Bet Yosef, de la época de Rabbi Yosef Karo. En ese tiempo, hace 400, 500 años, llamaron de la ciudad de Halab, en Siria, le pidieron al Bet Yosef, a Rabbi Yosef Karo, que escribió el Shulchan Aruch, lo invitaron a que venga a Halab a ser el jajam de la ciudad. Y él les dijo, él estaba en Tzfat, les dijo, yo no puedo ir, pero les voy a mandar a alguien muy grande. Y les recomendó a Rabbi Shmuel Añado, que es este jajam, el Kli Yakar, es el primero de la dinastía de los jajamim del Añado, que de ahí en adelante, generación tras generación, fueron de los grandes jajamim de Halab, que iluminaron al pueblo de Israel con su Torah y con su grandeza. Entonces el Kli Yakar tiene un libro precioso sobre los Nevi'im, sobre los profetas, y él dice cosas que escuchó mi pi a Jajam Shalem, a Mekubal Eloquí, Rabbi Shlomo el Kabetz Halevi. Escuchó del Mekubal Rabbi Shlomo el Kabetz. Rabbi Shlomo el Kabetz era otro jajam de esa época, es el que escribió el Ejadodi. El Ejadodi en Tzfat, de ese entonces habían grandes jajamim, estaba el Arizal, estaba Rabbi Yosef Karo, que es el Shulchan Aruch, estaba Rabbi Moshe Al-Shich, que es el primer pirush que dijimos, y estaba este jajam, Rabbi Shlomo el Kabetz, que escribió el Ejadodi, el Manot Levi sobre Megilat Esther, tiene varios libros, Mekubal Eloquí, aquí lo llama. Entonces él trae cosas que escuchó de este jajam. Y él dice así, aquí hay una historia detrás. Él dice, no David no quiso venir, sino a David no lo invitaron a la fiesta. Y en verdad él lo trae, pero en verdad es un midrash. El midrash lo cuenta en Yalkut HaMechirí, y dice el midrash así. Cuenta el midrash de que David Amelech estaba casado con una mujer que se llamaba Nitzevet Bat Adael. Era la esposa de Ishai, no David. Ishai estaba casado con Nitzevet Bat Adael y con ella tuvo a todos sus hijos. Dice el midrash, después de eso, Ishai se separó de su esposa por 3 años. Se separó por su esposa por 3 años. Y dice el midrash
que después de 3 años él tenía una shifja, tenía una sirvienta. ¿Por qué motivo se separó? Ahorita vamos a ver, todo lo vamos a ver. Bezrat Hashem. Poco a poco, con paciencia, vamos a llegar. Dice, y después de 3 años él tenía una sirvienta, dice Shifhan Na'a, una sirvienta que estaba, era bonita. Amarla y le dijo, Biti, hija mía, atkini atzmeja laila kdeshetikansi elai. Prepárate, hoy en la noche nos vamos a casar. Se va a casar con la Shifja, se va a casar con esta sirvienta. La Shifja, esta sirvienta, no le quiso ser desleal a su patrona, a la esposa de Ishai, y fue con la esposa de Ishai y le contó todo, le contó toda la historia. Venatzma atzma legvirta lemor leji vetakni atzmech. Le dijo ella a su patrona, ¿sabes qué? Prepárate tú. Y en la noche, cuando me llame a mí para entrar al cuarto, dice, yo voy a salir y tú vas a entrar. Y así fue. En la noche entró la sirvienta, apagó la vela y sin que se dé cuenta Ishai se salió y entró otra vez la esposa de Ishai, que por 3 años ya llevaba separado. Él no supo, se embarazó, la esposa Nitzevet Batadel queda embarazada y de repente Ishai pensó que estuvo con la sirvienta y de repente ¿quién está embarazada? La esposa. Entonces a los pocos meses, cuando de repente cuando Ishai se da cuenta que su esposa está embarazada, y él no sabe que es él, porque él lleva separado 3 meses, entonces él y sus hijos, todo el mundo piensa que este niño es un mamzer, es un hijo de una mujer casada que lo tuvo con otro hombre y es mamzer. Y la querían correr, le querían hacer algo. Les dijo Ishai a sus hijos, déjenla, lo vamos a dejar aquí en la casa. Y este hijo que ella tenga, que no es mío, que no es su hermano de ustedes, va a ser nuestro esclavo. Dice el Midrash, nace a los 9 meses, nace este niño y le ponen David. Veaya David nim'as ubazui be'enehem. Y David era despreciable, umaús y rechazado, bazui en sus ojos, que a Sufiu mamzer, unetanu batzón, y lo pusieron a cuidar el ganado. El ganado no era lo más seguro. En el ganado, donde iban a pastar el ganado, a veces iba al desierto, a donde iba, había leones, había osos, había animales feroces, que en verdad atacaron a David en varias ocasiones. Y a ellos no les importó tanto porque, bueno, era un peligro. Si le llega a pasar algo, no iban a estar muy tristes porque era un mamzer, era un hijo que les llegó de ahí que lo recogieron. Cuando llega Shmuel a la ciudad de Betlehem y le dice a Ishai, tráeme a tus hijos a una fiesta, a un banquete que voy a hacer, vamos a hacer un corbán y quiero que tú vengas con tus hijos. Ishai, ¿a quién trae? Ishai trae a sus hijos. Sus hijos son 7 hijos, no más. Trae solamente a sus hijos. Y empieza a ungirlos. Empieza a tratar de ungir. Dice Eliab el primero, Hashem le dice, no es Abinadab el segundo, no, Shammah el tercero tampoco. Bueno, el cuarto, el quinto, sexto, séptimo. Le dice Shmuel a Ishai, Hatamu anearim, ya, son todos tus hijos. Dice el Midrash, le contestó Tamu. Le dijo, sí, son todos mis hijos, no tengo más. Le dice Shmuel a Ishai, no te entiendo. Hashem me está diciendo que tú tienes un hijo más. ¿Y tú me estás diciendo que ya no tienes un hijo más? Entonces ahí Ishai empezó a pensar, tal vez David, que aunque no es mi hijo, como yo lo cuido en mi casa, yo le doy, lo mantengo, se considera mi hijo. Ahora les dio miedo a Ishai. Y ellos no sabían que Shmuel viene a ungirlo como rey. Ellos vieron que Ishai vino a la ciudad, les dio miedo que a lo mejor Ishai va a descubrir que este niño es un mamzer y va a descubrir todo el pecado que hubo aquí, todo el problema, y es un desprecio para toda la familia. Se empezaron a preocupar.
Así fue. Hasta que llega, lo mandan a llamar, le dice Shmuel, no vamos a sentarnos hasta que él no llega. Lo mandan a llamar a David, y cuando lo mandan a llamar y entra David, todos están sentados, y Hashem le dice a Shmuel, Meshichi omed veata yoshev, mi ungido, mi elegido está parado y tú estás sentado. En ese momento se para David, se para Shmuel. Cuando todos ven que se paró Shmuel por David, se pararon todos. Todo el mundo parado por David Amelech, por David. La pregunta es, antes de seguir con la historia, hay varias preguntas que hay que aclarar aquí. Primero que nada, la pregunta que me hicieron, ¿por qué Ishai se separa de su esposa? Primera pregunta. 3 años estuvo separada, ¿por qué se tiene que separar de su esposa? Segunda pregunta, ¿cómo Ishai se quiere casar con su sirvienta? Una shifja, una sirvienta, es asura lavo bekahal, una persona que tiene una sirvienta. Hay 2 tipos de sirvientes. Hay una shifja kenaanit, pero hay un concepto que se llama shifja kenaanit. Shifja kenaanit es una esclava goyá que había en los tiempos de antes. Cuando un yehudí adquiere una esclava, se hace un poco yehudía. Ella se hace medio yehudía, cumple algunas mitzvot. Cuando liberan a una esclava, ya es yehudía completa, ya es una conversión, es judía. Pero antes de que la liberen, hay un lav. Hay una prohibición que una persona no se puede casar con una shifja kenaanit. Es una prohibición de la Torah, es un lav de la Torah que una persona no se puede casar con ella. ¿Cómo Ishai pensó casarse con ella? No quedamos que Ishai era un tzadik. Ishai no tuvo ningún pecado. Ishai es el gadol hador de los 4 que murieron solamente por el decreto del Nahash, de la serpiente. ¿Cómo Ishai se quiere casar con una sirvienta? No se puede. Aparte Ishai, tzadik, ¿cómo se va a meter con una sirvienta así nada más? ¿Cuál es la explicación que hay aquí? Y otra pregunta que podríamos preguntar, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo pasó que David Amelech fue despreciado por sus hermanos? Que todo el mundo pensaba que era un mamzer. ¿Saben cuántos años pasaron? ¿Cuántos años tenía David en esta historia? 28 años. 28 años que David dice, Muzar haiti lehai venochri livnei mi. Yo era muzar, era extraño, era extranjero, como mamzer. Muzar haiti lehai para mis hermanos, venochri livnei mi. Yo era extraño, extranjero para los hijos de mi madre, porque los hijos de mi mamá pensaban que yo no era su hijo. La mamá, Nitzebet Batadael, por 28 años pensaron que ella era que se fue y se metió con otro hombre. ¿Por qué todos esos 28 años ella no habló nada? ¿Por qué no le contó la historia a su esposo, a Ishai? ¿Por qué aceptó sufrir esos 28 años hasta que llega Shmuel a revelar esto? Y por último, ¿por qué tiene que ser que el rey David llegue de una historia tan confusa y difícil? Ya se nos terminó el tiempo. Mañana, Bezrat Hashem, misma hora, mismo canal, contestamos esas preguntas, una explicación increíble que dice el Ramá de Pano, y vamos a ver cómo se conecta un poquito con la perashá de la semana también, con Abraham y Hagar, que también era una sirvienta, y también Abraham se casa con ella. Vamos a ver, Bezrat Hashem, algunas conexiones interesantes. Muchas gracias a todos, buenas noches. Voy a contestar las preguntas que tenían, y el que quiera, con mucho gusto, puede preguntar lo que guste.